Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar hoy día con eh, el marco de la controversia 2. Vamos a complejizar un poco las cosas que estuvimos viendo en la sesión anterior y vamos a empezar a preguntarnos algunas cosas puntuales sobre esto, ¿no? Lo primero, recordar un poco, ¿no? Entonces, habíamos visto el marco de la controversia, donde teníamos una discusión, una pregunta, algo que estaba en conflicto, ¿no? Lo que podríamos decir el tema en conflicto, el debate en sí, ¿no? Entonces en este caso habíamos colocado la idea de qué estrofa es la que se debería cantar o la elección de la estrofa a cantar del himno nacional. Habíamos visto que había dos propuestas, ¿no? Una propuesta que señalaba el mantener la estrofa 6, ¿no? La del Dios de Jacob, que eran los defensores de la versión original, donde encontrábamos a personas como en algún momento Morales Bermúdez, Rafael Rey, Alan García, ¿no? Quienes han establecido, ¿no? Rafael Rey, Alan García, y algunos grupos más establecieron que ahora sea la estrofa que se cante. Por otro lado teníamos otro grupo que pide que se vuelva a cantar la estrofa uno, la de largo tiempo, y se defiende básicamente, ¿no? Señalando, puntualizando su origen popular, ¿no? Señalar que tiene un origen popular, que es la estrofa que más nos representa, ¿no? Y por ahí tenemos historiadores, liberales, artistas, ¿no? Y el argumento es que es una estrofa arraigada en el pueblo a lo largo del tiempo y que lo representa, ¿no? Como hemos visto, hay un contexto histórico de que esto no es un debate que ha ido cambiando en el tiempo, si se incluía o no la estrofa de largo tiempo, de ahí se incluyó, hubo cambios en algunos otros gobiernos, y hasta que en el gobierno de Alan García se volvió a colocar o se colocó la estrofa 6, ¿no? Esto básicamente para pensar o colocarnos dentro de lo que vendría a ser el marco de la controversia. Si lo quisiéramos resumir, podríamos tener eh, digamos, algunos puntos claves, que es tendremos que empezar a preguntarnos algunas cosas, ¿no? Lo primero es, ¿cómo vemos la situación de lo controvertido? Lo primero es, ya no solamente pensar en dónde está la discusión, sino pensar desde dónde la estamos viendo puntualmente. Desde dónde, cómo nos ubicamos o frente a qué nos ubicamos para ver la controversia, dónde nos encontramos como personas para ver la controversia, qué relación tenemos con el tema de investigación, ¿no? Es un tema que nos interesa, que no nos interesa, es un tema en el que tenemos algún tipo de, eh, digamos, conexión, tenemos algún tipo de interés personal, ¿no? Hay algún tipo, algo de nuestra historia, de nuestro contexto, que nos lleva a poder tener algún tipo de relación con este tema de investigación. Esto también va de la mano, ¿no? Alguna de las dos posturas me es más afín. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me lleva a ser más afín en general? ¿Y por qué tenemos, ¿no es cierto?, una predilección por una postura, si es que la tenemos? Y si no la tenemos, también por qué, ¿no? Hay que empezar a preguntarnos por qué el tema no nos es conocido, nos es indiferente, ¿no? ¿Qué es lo que está llevando a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso son algunas cosas las que tenemos que reflexionar, ¿no? Y esto a partir de una lectura, ¿no? De Castro Gómez, ¿no? Y más allá de la lectura y lo que está hablando, me interesa un punto específico. Él habla, ¿no? De que hay un pecado capital, hay una idea que se da en cómo, digamos, a partir de Descartes, ¿no? Se ha venido desenvolviendo, desarrollando la mirada occidental del análisis, de la revisión, de cómo han funcionado, funcionan las ciencias en general, ¿no? Sobre todo las ciencias humanas, podríamos decir, ¿no? Y acá está, ¿no? Es la ibris del punto cero, es la idea de que cuando vemos un problema, cuando nos enfrentamos a algún tipo de fenómeno, lo hacemos desde un punto de vista inobservado, ¿no? Y eso es algo que dice, ¿no? El observador observa el mundo desde una plataforma inobservada de observación con el fin de generar una observación veraz y fuera de toda duda, ¿no? Entonces la idea es de que la construcción que nosotros hacemos de
cualquier tipo de fenómeno en el mundo. En general, esto que él llama la atención, que debería ser algo que deberíamos evitar, que es la ibris del punto cero, es la idea de tener un punto de observación que se sale, que no, que construye una fantasía o una idea de que podemos estar viendo este mundo desde afuera, ¿no? Desde sin ningún tipo de contaminación, digamos. Imaginémonos ya en el caso de argumentación tenemos una controversia y la controversia la vemos desde afuera, como si nosotros no fuéramos parte de esa controversia, ¿no? Y ahí eso, vamos a ver, es el ibris, el exceso, el creer que nosotros no tenemos ningún tipo de relación con ese tipo o con ese problema, ¿no? Por el contrario, ¿no? Lo que tendríamos que pensar, ¿no? Y lo que dice es decolonizar el conocimiento, ¿no? Significa descender del punto cero, es decir, no entender que estoy aquí, no está fuera de la controversia, no que la observación de cualquier tipo de fenómeno sea este un fenómeno académico desde las ciencias sociales, las ciencias económicas, las ciencias políticas, ciencias naturales, nunca nos encontramos fuera, no siempre hay un campo desde el cual estamos partiendo. Por el contrario, ¿no? Nosotros nos encontramos dentro del mismo marco del que nosotros vamos a ver. En este caso, si nosotros estamos pensando en una discusión, en una controversia, nosotros no podemos sentir que nosotros estamos fuera del marco de la controversia. Por el contrario, si nosotros sobre todo estamos hablando dentro de un contexto histórico, desde un ámbito particular, debemos entender que nosotros estamos dentro de esa misma controversia y la estamos viendo desde adentro, no desde afuera. Creer que lo vemos desde afuera puede ser peligroso porque puede darnos la idea de que somos objetivos cuando no necesariamente lo somos. Hemos visto la diferencia entre la verdad y la verosimilitud, entre la verdad y las verdades humanas, que podríamos llamarla de esa forma. La idea es, nosotros no lo estamos viendo desde lejos, desde un espacio que no conocemos, sino estamos viendo desde afuera, no lo estamos viendo desde afuera, por el contrario, estamos viendo desde adentro, desde un contexto histórico particular, desde un ámbito eh, desde un ámbito social, un ámbito político, y que va a cambiar tanto desde dónde nacimos, cómo vemos el problema, la edad que tenemos, el género, en general todo esto influye y tendríamos que tenerlo en cuenta para saber qué tanto estamos metidos o no en el tema y por qué, y qué tanto tenemos una predilección por uno de los dos bandos y por qué, ¿no? Entonces, decolonizar el conocimiento significa descender del punto cero y hacer evidente el lugar desde el cual se produce el conocimiento. La idea es que nosotros hagamos, o que ustedes y que todos, cuando, por ejemplo, hablemos sobre un tema en controversia, hagamos evidente desde dónde estamos viéndolo, ¿no? Entonces lo estoy viendo desde cierta edad, desde cierto contexto histórico, desde ciertas creencias. Todo esto va a cambiar mi punto de vista y probablemente lo va a hacer distinto, lo cual llevará a que, por ejemplo, si yo soy una persona muy afín a una de las posturas, tenga que ser más crítico, tenga que ser más eh, revisor de eso para, no, para poder estar seguro de que antes de tomar una postura no lo estoy haciendo desde un punto de vista muy cercano al mío, sino porque realmente he hecho una revisión. Y para hacer esa revisión, para saber cómo es el marco de la controversia, tengo que dudar hasta de mí mismo. Tengo que saber exactamente desde dónde lo estoy viendo, cuáles son mis predilecciones, cuáles son mis preferencias, qué problemas podría acarrear no ver eso. Entonces eso es lo que podríamos hablar de colonizar el conocimiento, descender de esa idea de que nosotros nos encontramos fuera de la controversia, es decir, por ejemplo, lo que se presentó en el primer marco de la controversia, no aparecíamos nosotros, era como si nosotros estuviéramos viendo un problema desde afuera y seríamos unas personas que lo ven desde un ojo, ¿no? Desde arriba, desde una torre, y desde ahí lo puede ver todo como un gran panóptico. Y eso no es así. Cuando nosotros estamos dentro de un problema y sobre todo dentro de un marco contextual, estamos dentro del mismo espacio, ¿no? Entonces hay que saber que nosotros no estamos fuera, sino estamos dentro y ser conscientes de eso, ¿no? Si nos
es imposible estar fuera de un problema. Es más, el mismo hecho de creer que el tema no nos involucra significa que estamos en una posición distinta en ese espacio, ¿no? En general, ¿por qué es que sentimos que no nos involucra? ¿Por qué es que estamos tan lejanos? ¿Por qué es que lo planteamos así? Y todo eso es lo que tendríamos que empezar a cuestionarnos. Entonces, una situación de controversia, en el marco de la controversia hay 5 cosas en las que tenemos que preguntarnos sobre qué se discute, quiénes discuten, desde cuándo se discute, qué posturas hay, qué ideas las sostienen, y hasta acá, del 1 al 4 es lo que hemos estado viendo en la primera, en el primer marco de la controversia, ¿no? Hemos estado viendo esto de forma clara. Ahora, en el punto 5 lo que estamos viendo de manera general, sobre todo más clara, ¿no? Lo que estamos añadiendo, lo que estamos viendo es qué posición tengo yo como persona que está viendo este problema, ¿no? Y desde diversos ángulos, ¿no? Mi edad influye, mi género, la ideología que pueda tener, la historia personal, todo esto el idioma, podríamos decir, todo esto puede llevar a pensar y a tener una posición o un espacio desde donde yo veo el mundo. Y esto es claro, ¿no? Y por ejemplo hay algo que se habla mucho en la actualidad, que es la idea de el privilegio, ¿no? El no podernos darnos cuenta de muchas cosas porque nos encontramos en una posición desde la cual es muy difícil verlo. Eso es algo que tendríamos que tratar de evitar. No se puede en todos los casos, pero la idea es no sentir que la posición desde la que nosotros vemos el mundo es la única o que nosotros no tenemos una posición desde la cual podamos tener puntos ciegos. En general, la idea es revisar que puede haber más cuestiones y también saber cuáles son los posibles ideas y tratar de, posibles puntos ciegos y tratar de enmendarlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, cuando nosotros vemos y aumentar, ¿no? Nosotros tenemos un punto de observación desde el que nosotros estamos viendo esto, ¿no? Entonces, yo no me podría, hablando ya de una manera personal, si yo quisiera hablar sobre este tema, yo tendría que decir que yo, por ejemplo, soy una persona mucho más afín a la idea de la estrofa número 1, ¿no? Y decir yo he sido alguien que la he cantado. Yo soy alguien que se siente más liberal, por ejemplo, que conservador. Soy una persona que cree más en las ideas que se sostienen en una cuestión popular que en una cuestión original. No creo tanto en las cuestiones originarias, sino en las que generan más un consenso. Entonces, ahí hay muchas influencias, ¿no? Hay influencias desde mi posición política, desde mi posición histórica, desde cuando lo vea, probablemente de repente a los que han cantado desde toda su vida la del Dios de Jacob les pueda parecer más natural. Hay personas a las que sus creencias políticas religiosas también les puedan llevar a esa otra posición, pero yo tendría que saber que parto, ¿no? de una mayor predilección por esta primera postura y que tendría que saber, ¿no? Que tengo que revisar eh, acuciosamente esa y revisar y tratar de tener una apertura con la otra para saber si es que cuáles son los argumentos mejor desarrollados de ese punto. Entonces, no es que yo vea no es que el problema del canto del himno no me afecte, sino que yo soy parte, ¿no? Al ser peruano, al estar ahí. Y desde el otro lado también, si yo no fuera peruano y lo observara desde afuera, no significa que yo lo veo desde un punto de observación, sino que yo tendría otro tipo de problemas. El ser muy lejano al tema me lleva a no conocer ciertas dinámicas, por ejemplo, de la sociedad que podría tenerla al ser peruano. Entonces, el punto de observación no implica estar muy metido o muy fuera del tema, ¿no? En cualquiera de los dos casos yo tengo un punto claro. Si estoy muy cercano a la discusión desde un punto de vista, estoy muy metido, pero si estoy muy alejado, también puedo desconocer tanto y eso ser una desventaja para poder, digamos, discernir de manera exacta. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuál es el punto desde el cual yo estoy observando y no caer en la falsa creencia de que lo vemos desde una lejanía, ¿no? Entonces recuerdo mucho un caso de
o pensar mucho en la idea de que hay temas en los que me siento muy ajeno y que al ser ajeno soy una persona que lo está viendo desde afuera. Eso es relativo, porque al verlo desde afuera uno no podría terminar de comprender concretamente las cuestiones y necesitaría a alguien que interprete eso, y eso ya es un punto de observación o algo que genera una desventaja. La otra situación, estar muy metido en el tema, también podría generar el que estar muy metido y no tener una distancia desde otros ámbitos y otras ópticas. Nunca vamos a tener un punto de observación desde el cual podamos ver todo y tener una visión objetiva del hecho, ¿no? Ni cuando estemos muy cerca, ni cuando estemos muy lejos. Lo que tenemos que hacer es basarnos en la conciencia desde dónde estamos viendo el tema y qué podemos hacer para poder ver esto, ¿no? Ver, no sé, si estoy muy metido en el tema, ver demasiado o centrarme en comprender y revisar mucho lo que dice en este punto. Si soy alguien que no está muy cercano al problema, tratar de también ver los dos ámbitos, tratar de leer a alguien que me pueda establecer algún tipo de forma de reconocer o introducirme en este problema. Entonces siempre, siempre, siempre va a haber un punto de observación que me va a alejar, que me va a acercar, que me va a generar verlo desde un ámbito y no verlo desde el otro. Entonces no hay un punto de observación perfecto. Lo que tenemos que es ser conscientes de que lo estamos viendo desde un lado e intentar siempre contrastar esto y ser lo más objetivo en el sentido de si yo sé que lo estoy viendo mucho desde este ámbito, tengo que girar hacia el otro para tratar de contrastar lo que pienso con lo demás, ¿no? Y eso es básicamente lo que el complemento a lo que nosotros estamos viendo en el marco de la controversia. Habría que ahora ponernos a pensar cuál es la ideología, cuál es nuestra posición particular con este tema y por qué es que pensamos lo que estamos pensando antes de tener y soltar una postura, ¿no? Entonces, antes de tener una postura sobre esto que hemos investigado, también tenemos que investigarnos nosotros mismos y tratar de ser un poco más conscientes de cuáles son ese partidor desde el que nosotros estamos viendo el tema controversial, la controversia y toda la situación en sí. Entonces, nada, esto es lo que estamos viendo y la idea es que empiecen a pensar en, eh, en esto, ¿no? En sus propios temas. Igual la lectura eh, de la Ibris del punto cero se las dejo para que les pueda ayudar un poco a entender esta idea del punto de observación. Muchas gracias, nos estamos viendo.